Y ahora vamos a leer las escrituras. Vamos por favor a Mateo capítulo 18 y vamos a empezar en el verso 1. Nos vamos a saltar algunos versos, pero yo ahí les voy diciendo. Mateo 18, verso 1. Okay, Matthew 18, verse 1. Verso 1. At that time, the disciples En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a uno como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino al cuello y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vamos a ir al verso 10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahora vamos al capítulo 19, verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Thank you, Jared and Angela, musicians. Appreciate you leading us this morning. Gracias, Jared. Organizing myself. Ángela, músicos. I couldn't help but notice, Jared, you began with, we're still in Matthew. Y bueno, como lo dijeron, como ya lo dijo Jared, todavía estamos en Mateo. Sí, todavía estamos allí. Tengo un anuncio. Esta noche tenemos servicio de testimonio. Tenemos a los Matthews, Zach y Heather Matthews. Ellos van a compartir, y también Robin Hewitt tiene una sesión de información el día 2 de junio a las 7. Si están interesados en convertirse en parte de este ministerio de Casa de Refugio, yo los animo a que vengan y aprendan o infórmense de qué se trata este ministerio. Y estamos hablando específicamente de qué significa ser un mentor en este ministerio. Vengan y acompañen a Robin en esta sesión informativa. El primer domingo de cada mes no tenemos escuela dominical, tenemos a los niños aquí acompañándonos para todo el servicio. Y tal vez se preguntarán por qué lo hacemos así. Y hemos observado a través de los años que cuando los niños se segregan por completo del servicio y tienen su propio servicio y nunca son parte del servicio general, cuando ellos son jóvenes, ellos quieren tener también su propio servicio. Y entonces, cuando ya son muchachos de 18 años y vienen aquí al servicio, les parece algo ajeno, les parece que no son parte de la iglesia. Por eso es que una vez al mes estamos entrenando a nuestros niños a unirse a la alabanza, al servicio, y ellos se identifiquen. Esta es su iglesia local, este es su hogar. Y también es importante para nosotros como padres, cómo les modelamos estar aquí en el servicio,
que ellos vayan aprendiendo cómo sentarse y estar aprendiendo en un servicio. Entonces, por eso tenemos esta alternativa. Hay semanas que los niños se van a sus clases allá abajo, escuela dominical, tienen sus lecciones, pero una vez al mes ellos están aquí con nosotros. Por eso, quiero que hoy los niños pongan atención también, porque este verso se trata de ellos. Y tal vez podemos ver que es más fácil el verso que habla de cómo el Señor bendice a los niños. Por eso nos vamos a enfocar en el verso 13, de cómo Jesús bendijo a los niños, ahora que los niños están con nosotros. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú pones en nuestro corazón esta impresión de que tus caminos no son nuestros caminos, pero tus caminos siempre son mejores que los nuestros. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido, Señor, que tú me des dirección para hablar tu palabra. Dame, Señor, oídos para oír tu palabra, para someterme a ti, para hablar solamente lo que tú quieras. Para, Señor, que tú hables a mis hermanos. Mis hermanos, dales oídos para oír tu palabra. Y, Señor, confórmanos a tu imagen, Señor, y que no nos conformemos a la imagen de este mundo, Señor. Danos, Señor, el valor y la obediencia para resistir el estándar de este mundo y que nosotros podamos ser luz en este mundo y tu luz sea vista a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tengo una ilustración para todos nosotros, pero le voy a decir a los niños, les voy a pedir a los niños su opinión. Tengo una familia de lapicitos aquí. ¿Ya los vieron? Tengo unos lápices largos y otros chiquitos. Es una familia de lápices. Quiero que me digan cuáles de estos dos grupos, de estos lápices, ¿cuáles creen ustedes que son los papás lápices y cuáles son los hijitos lápices? Levanten la mano quienes piensan que estos son los bebés lápices. ¿Quién piensa al revés? Ah, ¿verdad? A lo mejor ya los confundí. Bueno, estos grandotes son los hijitos, son los bebés, son los niños. Y estos grandes son los adultos, porque ellos han sido usados mucho tiempo y ya no les queda mucho. Estos son los bebés, porque no han visto mucho uso en su vida. Estos son más nuevos. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente mientras estudiamos hoy, porque esto se aplica a los niños. Hay un famoso evangelista que se llama D.L. Moody, que regresó a su casa una noche después de haber predicado. Y le platicó a su esposa lo que sucedió. Dijo que 2,5 personas se convirtieron. ¿Y qué significaba eso? Y ella dijo, bueno, eran 2 adultos, eran 2 niños y un adulto. Entonces, le dijo, bueno, él le explicó que cuando un adulto es salvo, pues solamente le queda la mitad de la vida para ser salvo. Pero cuando un niño es salvo, le queda toda su vida para caminar con el Señor.
No entiendo muy bien a veces esta imagen, pero más o menos es lo que ocurre, lo que quise decirles aquí con el lápiz. 90-something senior who comes to faith in Christ or a A 5-year-old veces child, regardless of their age, there is rejoicing pensamos in de heaven. una forma diferente, However, pero it lo is que very quiero wrong to decirles place more es que en el emphasis on cielo adults hay in our un ministry regocijo and in igual our cuando un evaluation of ancianito where o to cuando un invest our niño se time convierte than en we a do in Cristo. reaching out to children. Pero déjenme The decirles que potential la for iglesia ha return estado equivocada en concerning esto que les spiritual voy a fruit decir. is much greater Muchas for children. veces nosotros nos See, the enfocamos en que significance of los this adultos sean passage on salvos children y in Matthew olvidamos a los chapter niños. 19, Y no debe de verses ser 13 así. to 15, Los niños son muy follows Jesus' importantes para teaching Cristo. on the importance of marriage. Esta enseñanza que vamos a ver hoy vino exactamente después de la enseñanza del matrimonio. El matrimonio y la familia estaban bajo ataque en los días de Jesús, de la misma manera que están en ataque hoy en día. Pero la Biblia nos dice que el matrimonio y criar una familia es un diseño de Dios, un diseño hermoso para nosotros. Para muchos, los niños son una distracción. Para el mundo, los niños son una molestia también a veces, pero para Cristo es algo esencial para el reino de Dios y para ellos, de ellos es el reino de los cielos, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y más allá, el Señor puso sus manos sobre ellos y los bendijo, pero los discípulos le reprendieron a Cristo por hacer esto. ¿Por qué es que los padres traían a sus hijos delante de Cristo para que Cristo orara por ellos? ¿Estaban enfermos estos niños? ¿Por eso los traía? No, no estaban enfermos. Simplemente querían que Cristo hiciera algo que era muy malentendido y no es practicado en nuestros días. Y déjenme decirles que yo mismo no lo entiendo exactamente por qué lo hacían así. Pero los padres de familia querían que Cristo bendijera a sus hijos. ¿Qué significa que Él bendiga a sus hijos? A veces decimos, ay Señor, vamos a bendecir la comida y oramos por ella. Pero ¿qué significa que los padres querían que bendijera a sus hijos? Bueno, cuando comparamos el recuento paralelo en Marcos 16 dice que Jesús puso sus manos sobre los niños y los bendijo. En los días de Jesús, en los tiempos de Jesús, era costumbre que los padres trajeran a sus hijos delante de los rabinos ahí en la sinagoga para que los bendijera. Porque los rabinos eran estos maestros espirituales. Por eso los padres querían que sus hijos fueran bendecidos. Era una cosa buena. Y por eso los trajeron delante de Cristo. Pero los discípulos no estaban contentos con esto. ¿Pero qué significa bendecir a los niños? Bueno, es una forma de orar. Es una forma de orar pero hay una distinción entre bendecir y orar. La bendición es algo que viene de Dios sobre la gente. Y la oración es algo que nosotros hacemos hacia Dios, pero la bendición viene de Dios sobre nosotros. Por eso bendecir a alguien involucra que pongamos nuestras manos sobre alguien y esa bendición se transfiere simbólicamente sobre esta persona que estamos bendiciendo. Por eso es que los padres traían a los niños para que bendijeran a los niños. Es como una función sacerdotal, hablar a favor de alguien. Y en el Antiguo Testamento era común que el padre pronunciara esta bendición sobre sus hijos. Por ejemplo, la historia con la que ya conocemos, que está en Génesis 27, del 28 al 29, es la historia de Jacob y Esaú.
fueron bendecidos por su padre Isaac. were seeking the blessing of their father Isaac, and Jacob was Jacob deceitful, and he dressed era up like un Isaac hijo and tricked his engañador, dad into se disfrazó de su hermano Esaú blessing para Esau. He dressed up tomar like Esau. la bendición de primogénito que su padre Isaac tenía sobre él. Entonces, Esaú tomó su lugar, Jacob tomó su lugar, y vamos a ver la historia aquí en Génesis 27, del 28 al 29. The father pronouncing this blessing on his son Jacob. He thinks it's Esau, but he's got his hand on Isaac Jacob. está pronunciando su bendición sobre su hijo primogénito, que él pensó que era Esaú. Of the fatness of the earth, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. bless you. So that was his Esta fue la bendición pronounced on de Isaac his son sobre su hijo as he laid his hands Jacob on him. cuando puso sus manos sobre él. Vamos leyendo más adelante, y cuando Isaac descubre que Jacob lo había engañado y había tomado la bendición de Esaú, entonces él hizo un comentario interesante acerca del significado de esta bendición. Él bien podría haber dicho, bueno, voy a dar la misma bendición sobre ti, pero no lo hizo así. Fíjense el verso 24. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, cuando él descubrió que había sido engañado, Esaú clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y el padre dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Verso 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Entonces Jacob tomó la bendición y no había otra bendición igual para Esaú. Y más adelante, cuando ya Jacob es grande, tiene hijos, y ya le toca a él bendecir a sus hijos y a sus nietos. Génesis 49, verso 9. Verso 1, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, voy a bendecirlos. Y vamos al verso 28. Dice, todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que el Padre les habló a ellos y los bendijo a cada uno de acuerdo a su bendición. Y si leemos todos estos versos de Génesis 49, entre el 1 y el 28, vemos como cada hijo tuvo una bendición especial y fue una bendición profética. Todo lo que les dijo, así sucedió. En el caso de estos hijos de Isaac, Jacob y luego los hijos de Jacob, todo esto sucedió. Todas estas bendiciones así sucedieron, porque estas bendiciones no vienen, una bendición verdadera no viene de nosotros, viene de Dios. Es dirigida hacia cierta persona sobre la que es pronunciada esta bendición. No todas las bendiciones de los padres sobre los hijos son proféticas, pero pueden ser bendiciones muy significativas. No es algo que se dice a la ligera, sino que tiene un profundo significado e impacto sobre los hijos.
Por eso es importante que nosotros hablemos las escrituras sobre nuestros hijos. Por eso Dios nos ha dado esta autoridad especialmente sobre los padres, sobre sus hijos. Y estas bendiciones Dios las va a honrar. Por eso los padres trajeron a los niños para que Cristo pronunciara estas bendiciones sobre ellos. En nuestra cultura, cuando leemos Mateo 19:13, ellos trajeron a los niños. Vamos otra vez al verso 19, al capítulo 19, verso 13, dice que le fueron presentados los niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase, pero los discípulos le reprendieron. Cuando nosotros leemos esto en nuestra cultura, nosotros nos imaginamos en nuestra mente cómo se vería la escena. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos imaginamos unas mamás con sus niños a Jesús, viniendo con sus niños a Jesús. Pero cuando los discípulos los reprendieron, en el original, cuando los discípulos les reprendieron, la palabra es masculina, esa palabra les reprendieron a ellos. Estos ellos implican hombres. Así que en el original estamos seguros que los padres varones estaban trayendo a los niños porque ellos eran los responsables de nutrir espiritualmente a sus hijos. Los padres estamos equivocados en dejar esta responsabilidad del desarrollo espiritual de nuestros hijos a las mamás. En nuestra cultura vemos que así es, pero vemos en la Biblia que era diferente. Los padres eran los que tomaban la iniciativa en dedicar a los hijos al Señor, en buscar la bendición de Dios para los niños. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a través de mí a mis hijos? Enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios es la responsabilidad de los papás. Cuando estamos bajo ataque espiritual, cuando estamos en un reto en la vida, cuando los niños están enfermos, el papá tiene que salir al rescate, tomar autoridad y dar liderazgo en estas situaciones. Esto significa traer a los niños a la iglesia para que los pastores y los ancianos de la iglesia oren por ellos. Por eso cuando aquí vemos que los discípulos reprendieron a los padres porque trajeron a los niños delante de Cristo, ¿por qué lo hacen así? Ellos estaban aquí que habían acabado de discutir esta conversación del matrimonio, de que si hay que divorciarse, de que si no, y en eso están en esta discusión del matrimonio cuando los niños y sus papás vienen aquí a que sean bendecidos y como que los discípulos dicen, váyanse de aquí porque están interrumpiendo, que no ven que tenemos una conversación importante aquí. Más o menos así era lo que estaba sucediendo. Y al hacer eso, se está dando la impresión de que los niños son un estorbo cuando uno está allí en una conversación teológica. Pero Jesús dice, no, déjenlos venir a mí. Los discípulos de Jesús les reprendieron porque ellos pensaban que los niños estaban interrumpiendo, que estaban ocupados con cosas de adultos. ¿Para qué vamos a interrumpir al maestro con cosas de niños? Pero ¿se acuerdan? El ejemplo del lápiz. Este es un adulto lápiz y este es un niño lápiz.
Hay más futuro en un niño, hay más potencial en un niño. Y no significa que uno valga menos que el otro. Lo que yo estoy tratando de enfatizar es que el ministerio a los niños no vale menos que el ministerio de los adultos. Es muy importante. I'm not aware of great leaders in history Yo no sé de grandes líderes en la historia que estuvieran involucrados con niños, pero Jesús era diferente. En más de una ocasión le dio importancia a los niños. Jesús permitió ser interrumpido para dejar que los niños vinieran a él. Y les dijo, vengan niños, vengan, acércanse. A ver, discípulos, relájense. Voy a tomar un tiempo aquí con los niños. Verso 14. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos en Marcos el mismo relato. En Marcos 10:14 describe la respuesta de Jesús de esta manera. Cuando Jesús vio lo que los discípulos estaban haciendo, se indignó por lo que estaban diciendo, porque estaban diciéndoles a los padres, hey, aléjenlos de aquí. Él no estaba complacido con la actitud de sus discípulos. Vamos a Mateo 18, del 1 al 5. ¿Se acuerdan cuando Jesús terminó de enseñar a sus discípulos? Antes de empezar a enseñar estas cosas del perdón, del divorcio y todas estas cosas, ¿cómo empezó la conversación? Mateo 18, del 1 al 5 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? Y les vuelvo a enseñar aquí los lápices. Jesús les llama la atención a un niño. ¿Quién es el más grande? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto les digo, que significa algo como, esta es la mera verdad, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos de nuevo a la sección que leímos antes. ¿Quién es el más grande en este ministerio? Este ministerio empieza con los niños. La grandeza en el reino empieza con los niños. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en nuestros niños? Porque ellos son los que mejor van a responder a Cristo. La mayoría de la gente que pone su fe en Cristo son niños y lo hacen siendo niños. Por eso, porque los corazones de los niños no están tan endurecidos por el pecado como el de los adultos. Los niños están listos para creer sin ningún escepticismo, porque la niñez es el tiempo de la vida cuando es más fácil aprender las escrituras y guardarlas en el corazón. Miren, yo, por ejemplo, me acuerdo de los versos que me aprendí cuando era niño, pero batallo para recordar los que me estoy tratando de aprender desde la semana pasada. Los niños no tienen estos hábitos carnales y pecaminosos que
que los detienen para el crecimiento espiritual. Si nosotros pusiéramos más atención en criarlos en el temor del Señor, estos niños, cuando sean adultos, no tendrían tantas batallas espirituales. Pero cuando tú esperas a que tus hijos sean adultos para invertir en su vida espiritual, pues ya se están resistiendo, ya es difícil, porque la semilla no penetra igual que cuando eran niños. 80% de las personas reciben a Cristo antes de cumplir los 20 años y muchos antes de convertirse en adolescentes. Algunas de las falsas religiones lo reconocen así. Y algunos dicen que si tú adoctrinas a un niño antes de los 7 años, tendrá su corazón hasta la muerte. Es un error pensar que entrenar hombres y mujeres de influencia hasta que sean adultos. El hombre del mañana es el niño de hoy y la mujer del mañana es la niña de hoy. El tipo de persona que un hombre será depende mucho del niño o de la niña que fue. Por eso la calidad de nuestra siguiente generación se encuentra en cómo estamos criando esta generación de niños. Como iglesia es importante que nosotros reconozcamos que si nosotros queremos líderes, si nosotros queremos a adultos fructíferos, necesitamos entrenarlos como niños e invertir en sus vidas ahora que son niños. Porque es que la iglesia entonces pone más recursos en el ministerio de adultos. Probablemente todos hemos experimentado este escenario con un grupo de adultos, están planeando qué van a hacer en la tarde, cómo vamos a estar haciendo en el ministerio, a quién vamos a invitar a nuestra casa, y estamos planeando cosas allí y cómo van a ser los eventos. Y entonces vienen los niños y entonces mandan a los niños por allá, les ponen una película que a lo mejor ya han visto antes para que se entretengan mientras nosotros recibimos la palabra. Ese es un error. Y todos lo hemos hecho. Y yo me pregunto si el Señor está también ofendido porque nosotros no estamos tomando en cuenta a nuestros niños, no estamos cuidando de ellos y no estamos ministrando a los niños. Y tal vez el Señor diría, yo quisiera mejor ministrar a estos niños en lugar de distraerlos con un video. Esto es lo que significa. Dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. Dejen de impedir que los niños vengan a mí hasta que sean adultos. Dejen de impedir estas oportunidades. ¿Por qué desperdician estos años cuando ellos son tan enseñables? Cuando estos niños quieren venir a mí, al contrario, ayúdenlos, guíenlos, anímenlos a venir a mí, facilítenle todas las oportunidades que se pueda, inviertan su tiempo, su dinero, su esfuerzo en ministrar a estos niños. Hagan de los niños la prioridad, especialmente en los hogares.
padres de familia, la grandeza empieza con tu relación con tus hijos en casa. Si tú quieres ser grande en los ojos de Dios, empieza a enfocarte en tus propios hijos. Invierte tiempo en tus hijos. El tiempo que tú inviertes con tus hijos debería reflejar la importancia que tienen también para Cristo estos niños. Ayúdalos a crecer en su fe. ¿Estás invirtiendo tu propia vida para que esto sea una realidad en tus hijos? ¿Estás ayudando para que el ambiente en tu casa los ayude a caminar con el Señor? Es muchísimo mejor hacer esto que ser negligentes. Tu empleo, papá, es temporal, pero tus hijos son eternos. Sería mucho mejor que tomes un trabajo más ligero, aunque no ganes tanto, y te ajustes a este estándar de vida un poco más modesto para que tú puedas invertir más tiempo y más energía en la vida de tus hijos mientras son pequeños. Estaba leyendo a este sociólogo secular que estaba dando los resultados de un estudio que indica que en las casas que ganan menos de $50,000 al año, la falta de ingreso puede hacer una diferencia en el nivel de felicidad. En este nivel puede hacer una diferencia en la felicidad de la familia, porque llegas a este nivel y a veces este ingreso afecta las necesidades básicas de la vida. Sin embargo, una vez que el ingreso es más arriba de 50,000, entonces ya no importa mucho. Cuando alcanza este nivel, ya la felicidad no se afecta, aunque ganes mucho más dinero que esto. Y esto es consistente con lo que dice la Biblia. Nosotros a veces pensamos, especialmente los papás, que nosotros estamos proveyendo para nuestra familia una gran bendición y que nuestra familia va a estar más feliz si traemos más dinero. Pero de hecho, no es así. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es capaz de bendecir abundantemente a nuestra familia. Como hijo de Dios, no necesitas ese dinero para ser feliz en la vida y para sentir que tu familia está prosperando. Y sin embargo, muchos papás están sacrificando el tiempo vital de estos años de infancia de sus hijos, poniendo en riesgo su significado eterno para tomar otro trabajo. Y este trabajo pues no va a tener mucho valor. De hecho, nada de valor espiritual. Hablando de los niños, Jesús dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra traducción dice, porque el reino de los cielos a ellos les pertenece. Jesús no dijo que estos niños ya le pertenecen al reino de Dios, pero que ellos no deben de ser impedidos. Al contrario, necesitan este ánimo. Gracias a Dios por los que están trabajando para levantar esta cosecha. Hay una cosecha grande de niños. Los niños están listos para escuchar la palabra. Sus corazones están listos.
Verse 15. Verso He 15. laid his hands on Y habiendo puesto sobre ellos las them manos, from there. se fue de allí. Pointed out Mark's gospel in Mark 10:16. En Marcos 10, 16 dice que And he took them up in his arms. Él los cargó en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Imagínense a Cristo cargándolos, poniendo su mano sobre ellos, bendiciéndolos. A mí me encantaría pintar esta escena y ustedes hagan una pausa. Imagínense en su mente esta escena. Cristo en medio, los niños alrededor, sonriendo Cristo, disfrutando el momento con los niños. Imagínense cargando a este niño con esta niña ahí, mirando a Cristo, a su cara, otros allí luchando para acercarse más a Cristo. Imagínense esta impresión, esta imagen en su corazón. ¿Qué había de atractivo en Cristo para que los niños quisieran acercarse a Él? Era una escena amorosa. Ellos sabían que Cristo los amaba y era fácil para los niños venir a Cristo. Cristo era el que quería que los niños vinieran a Él. Más que nadie, los niños necesitan venir a Cristo. La Biblia dice que los niños son hechos para Cristo y ellos han sido hechos para necesitar a Cristo y para disfrutar a Dios. Dios desea que los niños estén con Él, porque Él los hizo. Él desea bendecirlos y cuidarlos. Él quiere obrar en sus vidas antes de que el pecado los arruine. El Señor no está ocupado para atender a los niños. Él los ama. Y tal vez no esté equivocado si digo que los niños son sus favoritos. A lo mejor estoy equivocado, pero a mí me da esa impresión. Digo, ¿quién querría privar a los niños de esta experiencia de la presencia de Jesucristo en el verso 16, de recibir su bendición, de recibir esta bendición como Jacob recibió la bendición de su padre? Imagínense recibir esta bendición de Dios que altere y moldee la dirección de su vida. Que sea nuestra oración, hermanos, que todos los niños puedan experimentar el amor, la seguridad, la bendición de ser cargados en los brazos de Cristo. ¿Quiénes son sus brazos? Nosotros somos los brazos de Cristo. Él puso su espíritu dentro de nosotros para que nosotros podamos vivir nuestra vida, la vida de Cristo a través de nosotros. Y nosotros podamos amar como Él. Y que estos niños puedan experimentar ese amor y esa bendición a través de nosotros. Padre Celestial, oramos por nuestros niños. Oramos para que tú llenes el corazón de nuestros hijos con deseo por ti, que ellos puedan encontrar gran gozo, gran deleite en ti y en tu palabra. Oramos para que tú, Señor, quites la carne del camino, de que sea un estorbo para dejar a los niños venir a ti. Llena de este amor a los padres y a las madres. Ayúdalos, Señor, a tomar buenas decisiones para guiar a sus hijos, Señor. Oramos para que nosotros podamos conducir esta bendición, podamos ser canales
de bendición entre Dios y los niños. Padre, enséñanos cómo debemos de vivir en nuestras casas, cómo debe de verse este amor para nuestros hijos en nuestros hogares. Y Señor, que nosotros podamos crear nuevas tradiciones, nuevos hábitos, nuevos énfasis para nuestros niños, que nosotros seamos guiados por tu escritura, por tu palabra, que el resultado sea familias estables y sólidas, guiadas por papás y mamás que sean vitales, que tengan una relación estrecha contigo, y niños que estén siguiendo a sus papás y sus papás que estén siguiendo a Cristo. This congregation who don't come from a home where mom and dad know or follow Jesus. Señor, oro para que los niños de esta congregación encuentren en medio de esta congregación tíos y tías, por decir así, que les hablen de Cristo y que sean una bendición para guiarlos a ti. Ayúdanos, Señor, en esta congregación. Ayúdanos para compartir de tu amor a esos mamás y papás que no te conocen, para que ellos puedan venir a la fe en ti, para que sean salvos, para que ellos conozcan de Cristo, para que te amen con todo su corazón. Pedimos, Señor, que nosotros podamos ser la mamá y el papá que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a ayudar a nuestros hijos a prosperar y a crecer en su vida espiritual. Ayúdanos, Señor, en esta congregación a crecer en nuestra relación contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. One last question. Now, una última pregunta. These are mom and dad and these are the kids. Ahora, ¿quién piensa que estos son los papás y estos son los hijos? Ahora, ¿quién piensa que estas son los papás y estos son los niños? Bueno, creo que ahora sí les enseñé algo hoy.